Dios les bendiga, hermanas. Continuando con el estudio de mujeres de cada miércoles, hoy tengo la bendición de compartirles este tema que se titula Una mujer sabia cuida su corazón. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, podemos leer que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanas, oremos a Dios para que Él nos ayude y podamos entender por qué debemos cuidar nuestro corazón. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Padre, y te pedimos que tú seas con cada una de nosotras, Señor, guiándonos en este tema, Señor, para que entendamos, Padre, el por qué debemos guardar nuestro corazón, cuidarlo, protegerlo. Que solo en tu palabra, Señor, podemos encontrar cómo cuidar de este cuerpo, Señor, de ese órgano tan vital, Señor, que es ese corazón que tú nos has dado. Que podamos limpiarlo y que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu palabra, a sanar las heridas que podamos tener dentro. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, en otra versión, hermanas, nos dice también que con toda diligencia guardemos nuestro corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y quisiera comenzar con una historia que habla de una persona que llegó al hospital a urgencias por un paro cardíaco. Le dio un infarto. ¿Y cuál fue la causa por la que llegó urgentemente? Tenía arterias obstruidas, un descuido en su salud. El médico que lo atendió fue muy claro y le dijo que si él quería vivir más, tenía que hacer un cambio radical en su vida, porque de lo contrario no iba a resistir más. Y lo que hizo esta persona, por supuesto, que escuchó al médico y se empezó a cuidar más y a visitar el cardiólogo periódicamente para así poder prolongar su vida y sobre todo tener una vida más sana. Y no es fácil, hermanas. Tanto para él como para nosotros es muy difícil poder ser diligente, porque eso es lo que tenemos que ser. Tenemos que ser diligentes para poder llevar una alimentación sana, poder hacer ejercicio para poder mejorar nuestra salud. Y así como a esta persona se le taparon las arterias y llegó hasta un infarto, lo mismo pasa con nuestro corazón espiritual. Es muy semejante a eso y tenemos que ser diligentes, porque también nos exponemos a tener consecuencias graves. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar ese corazón espiritual? Tenemos que comenzar por entender lo que dice la Escritura acerca de lo que significa la palabra corazón. En este proverbio que acabamos de leer, dice en el original hebreo que el término se traduce como lev, L-E-V de bueno, que significa hombre interior, mente, voluntad, entendimiento, pensamiento, sede de las emociones y pasiones. Dicho de otra manera, este proverbio nos advierte que tenemos que guardar la esencia de nuestro ser. Y aunque también tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, porque sabemos que es templo del Espíritu Santo, aquí se refiere más a lo espiritual y a lo emocional. Necesitamos comprender esa esencia del hombre interior. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Eso viene en Génesis 2:7, donde nos habla que
lo creó del polvo y después sopló en su nariz y le dio aliento de vida. El cuerpo no era lo más importante, sino la esencia que venía directamente de nuestro Padre Celestial. De esta manera es que tenemos que cuidar ese corazón que Dios ha puesto en nosotras y que va más allá de un órgano que nos mantiene vivos, porque justo en nuestro corazón es donde tomamos las decisiones que nos hacen sabias o necias. De eso nos habló la hermana la semana pasada, de cómo ser mujeres sabias. Y entonces hoy nos ocuparemos de 3 pasos para poder aprender a cuidar nuestro corazón. Y el primer paso es que pongamos nuestro corazón en sintonía con Dios. Y lo primero que debemos hacer es alinear nuestro corazón con Dios para que estemos en sintonía con Él. Si 2 cosas están en sintonía, entonces coinciden. Quiere decir que aquello que alegra a Dios nos debe alegrar a nosotros. Aquello que lo entristece, también a nosotros nos entristece. Es como cuando un hermano se duele, nosotros también nos dolemos con ese hermano. Tenemos que buscar que los corazones puedan compaginar, que se parezcan. En la Biblia habla de varias personas, pero solo de una nos habla que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios. Y ahí hablamos del rey David, ¿verdad? En Hechos 13:22 nos dice la palabra de Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero ya sabemos la historia de David. Sabemos cuánto pecó, ¿verdad? Que adulteró y que mató. Hizo muchas cosas malas. Sin embargo, él estaba siempre buscando estar cerca de Dios. Aunque él hizo muchas cosas, David siempre buscaba el arrepentimiento con Dios. Él sabía que hacía cosas malas, pero él siempre llegaba con ese arrepentimiento y buscaba esa comunión con Dios. En el Salmo 51, 4 y 10 decía David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y en el 10 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sentía mucho dolor por todo lo que él hizo y solamente podemos ver en el libro de los Salmos todo lo que él escribió, ¿verdad? Y él hablaba de sus tristezas, de sus alegrías, de su miedo, pero también hablaba de la confianza que él tenía en Dios y cada que él fallaba, cada que él se equivocaba, él corría a los pies de Cristo para mostrar su arrepentimiento. Él era transparente con Dios y siempre buscaba esa comunión con Dios, esa sintonía con Él, porque Él sabía que fallaba. Nosotros tenemos la revelación de Dios en su palabra y es ahí donde vamos a poder conocerlo. Él ahí nos muestra su carácter. Él ahí nos dice cómo quiere que vivamos con Él y que tenemos que empezar por cuidar nuestro corazón. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, de la Escritura.
para que, aunque estemos expuestos al peligro, que podamos tener ese dominio propio para no permitir, como a esta persona de las que les hablaba en esta historia, que no permitamos que nuestras arterias espirituales también se obstruyan con la falsa sabiduría del mundo. Y para tener un corazón saludable, físicamente tenemos que alimentarnos bien. Sabemos que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, pero también sabemos que tenemos que cuidar ese corazón emocional, ese corazón espiritual. Necesitamos alimentarlo con comida saludable. ¿Y cuál es esa comida saludable? Es la palabra de Dios. En el Salmo 19:7 podemos leer que dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Ahí nos dice que la ley es perfecta, y hablando de perfecta, habla de suficiente, de que es completa, que ahí tenemos todo. Ahí se encuentra todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida espiritual. En el siguiente versículo del Salmo 19:8 nos dice la palabra de Dios. Que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces no son sugerencias, hermanas, son los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos son claros, que la palabra no nos trae confusión, sino nos trae orden, nos ofrece claridad y discernimiento. Que vivir en la palabra cambia la manera en la que vemos la vida, porque ahora que ya conocemos, vemos con la verdad y tenemos el mandato de llenarnos de la palabra de Dios, así como lo dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. ¿Y qué es lo que abunda en nuestro corazón, hermanas? Es importante que sea la palabra de Cristo. Que lo que llene nuestra mente es lo que llenará nuestro corazón. Y este es el primer paso, cuidar nuestro corazón, pero no es el primer paso solamente, no es el único paso, porque también nuestro segundo paso es pedirle a Dios que examine nuestro corazón. En Proverbios 21:2 nos dice la palabra de Dios que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Nosotros tenemos que ir a Cristo. Tenemos que ir dispuestas para que Él nos haga un examen profundo de nuestro corazón. Y que a veces es necesario que nos haga hasta una cirugía, porque estamos tan enfermas. Necesitamos que Dios nos sane, que Dios cure nuestros corazones que a veces están tristes, confundidos, y solamente Él nos va a poder guiar. Que no solamente como esta persona que tiene que ir periódicamente al médico para checar su corazón, que no sea como cuando vamos a hacernos un chequeo cada año para ver cómo estamos físicamente. No, nosotros tenemos que hacerlo diariamente. Necesitamos ese examen de nuestro corazón
todos los días, porque si hay algo, por muy pequeño que sea, va a ser más rápido sanarlo que si dejamos que pase más tiempo. Porque también nuestro corazón, decíamos que es la sede de las emociones y las pasiones. Así nos hizo Dios, con emociones y con pasiones. Pero el problema está cuando dejamos que esas emociones nos dirijan. Y no. Dios nos ha dado dominio propio para que podamos controlar esas emociones y esas pasiones que diario podemos tener. A veces un pequeño resentimiento se puede convertir en amargura. A veces tenemos logros que nos pueden llenar de orgullo y de soberbia y nos pueden robar la humildad. A veces lo que otros tienen nos puede producir envidia en lugar de alegría y no nos damos cuenta. Y poco a poco, así como a esta persona se le obstruyeron las arterias y llegó al hospital, así nuestro corazón espiritual se va obstruyendo poco a poco, y entonces ya no está desempeñando esa función para lo que nos lo fue dado, y sin darnos cuenta, de un momento a otro podemos tener un infarto espiritual, hermanas. David también en el Salmo 139, 23, 24, él le decía a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué importante es que le pidamos a Dios que nos examine, que nos pruebe, que vea lo que estamos pensando, que vea si hay en nosotros maldad, para que pueda corregirnos, para que pueda limpiarnos de todo eso que podemos tener, que no nos sirve en nuestro corazón y que ahí lo tenemos guardado y que no podemos sacarlo. Dejemos que Dios sea nuestro cardiólogo. Dejemos que Él sane nuestras heridas y podamos estar en esa sintonía con Dios. Tenemos el tercer paso y último paso, que es: protege tu corazón. Tenemos que cuidarnos de cosas que exponemos en nuestro corazón. Nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Nuestra mente es como una bolsa en la que nosotros escogemos qué meter en ella. ¿Qué queremos meter en esa bolsa, hermanas? Resentimientos, dolor, angustia, preocupaciones, o queremos meter alegrías, esperanza, fe. Nosotros decidimos lo que queremos llenar en nuestro corazón. Nosotros decidimos cómo lo vamos a proteger. ¿Qué tanto escuchamos en el radio? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué tanto hacemos en el internet? Necesitamos tener esa madurez espiritual para poder desechar lo que no nos sirve y solamente tomar lo que nos edifique.
y es difícil, porque a veces poco a poco, sin darnos cuenta, podemos hacer cosas que no honran a Dios, y de manera lenta podemos provocarnos un infarto espiritual. Algo que también puede dañar nuestro corazón son las conversaciones, hermanas. Dicen que las mujeres hablamos mucho, y sí, hablamos más que los hombres, pero la palabra de Dios nos advierte. En 1 Corintios 15:33 nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí nos habla de un corazón sano y limpio, no forma parte de los chismes ni de las conversaciones donde se critique o se difame. Porque es fácil a veces caer en esos hábitos. Entonces, como sugerencia, cuando vayamos a reunirnos con nuestras amigas, con nuestras hermanas, pensemos en temas saludables de conversación que nos edifiquen, y que cuando veamos que empieza la crítica o el chisme, podamos decidir no participar, que cambiemos el tema o que nos alejemos, porque entonces vamos a entrar en lo que a Dios no le agrada. Que podamos orar mejor por esas personas en las que vemos que hablan de cosas que no nos edifican, para que nuestras conversaciones siempre den gloria a Dios. Que oremos por ello, hermanas, que siempre nuestras conversaciones sean para honrar a Dios, que sean de temas que nos van a edificar. Todas estas decisiones que son aparentemente sencillas son las que llenan nuestro corazón. La mujer sabia escoge llenar el corazón de cosas puras que honren a Dios y que edifiquen a los demás. No se trata tampoco de lo que entra a nuestro corazón, sino de lo que sale de él. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, 11 y versículo 11 y 18 y 19, nos dice que lo que entra por la boca no es lo que las contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón cuando hablamos? Estas palabras son fuertes, hermanas. Lo que realmente nos hace daño es lo que sale del corazón. También lo dice Mateo 12:34, que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, porque eso que nosotros decimos es lo que hay dentro de nuestro corazón. Nuestras conversaciones serán el resultado de lo que guardemos dentro de él. Y ya que este tema de las palabras es importante, porque los demás se van a dar cuenta
de lo que somos, de lo que tenemos dentro, por lo que hablamos. Y una mujer sabia cuida lo que sale de su boca y lo que guarda en su corazón para mantenerlo limpio y puro. Guardar nuestro corazón implica que no nos desviemos, porque Satanás siempre nos va a dar opciones fáciles, decisiones que aparentemente nos dolerán menos, pero que finalmente nos van a llevar a hacerle caso a lo que no viene de Dios. El padre de mentiras lo que pretende es que nuestro corazón, que ya fue limpiado por el Espíritu Santo, se vuelva a llenar otra vez de basura. Y después es más difícil sacar esa basura. Entonces tenemos que guardarlo. Y para hacerlo tenemos que seguir en ese camino que ya nos estableció Dios en su palabra, en muchas citas. Él nos dice cómo imitar a Jesús. Y la decisión de apartarnos del mal es nuestra. Dios nos ha dado ese dominio propio para poder tomar las mejores decisiones conforme a la palabra de Dios. Nosotras como mujeres, esposas y madres debemos cuidar nuestros corazones espirituales, así como cuidamos los físicos. Es muy importante, es una prioridad guardar nuestro corazón. Requiere que lo sometamos a un examen diario, no un examen de rutina cada año. Que diario dependemos de ese chequeo de nuestro corazón espiritual. El corazón del alma y el espíritu requiere un chequeo cotidiano. Dice en 1 Samuel 16:7, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Si volvemos a leer el proverbio con el que comenzamos, hermanas, dice en esta versión: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, hermanas, seamos sabias con el corazón. Que Dios las bendiga.